Ya Muy tiene la bien. venia. Ok. ¿Hacemos qué? ¿Alguna oracioncita? ¿O la de la mañana vale? No, el que el primero va a exponer de una vez entra con oración. Bien, está bien. Bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Te damos a través de tu amadísimo y te bendecimos por el don de la vida, por todo lo que nos regalas a cada momento. Por este momento, Señor, también que nos disponemos a escuchar para recibir esta palabra, Señor, que tanto necesitamos. Te pedimos que nos envíe la gracia del Espíritu Santo para que nos ilumine el entendimiento, para que lo que podamos comprender hoy sea verdad según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, que sabemos, tenemos una mente pequeña, pobre, finita, pero sabemos que si tú apareces y nos ayudas, entonces todo tiene sentido. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amadísimo Jesucristo, que es Dios, que vive y reina en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Amén. Amén. Nos acompañen. Bueno, vamos a ver, dije un ciego, la presentación mía de hoy. Dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahí les están hablando a todos ustedes. Y como dijo el Padre, yo el primero de todos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Bueno, bueno, mira, y el cuaderno que lo dice el libro. Siempre no hay Entonces, ningún justo. ¿eh? No hay No hay ningún ningún justo. justo. Y si hay alguien que llame justo, tampoco es justo. Pues sí. Entonces, para ir empezando esta es la tarea mía o el trabajito, humildemente. He estado en una precariedad terrible, pero el Señor pues me ayude y nos ayude a todos y podamos hacer un equipo para que lo que hagamos y digamos sea de la gracia, de la ayuda, de la venia del Señor. Bien. Como les decía, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ya el solo hecho de escuchar esta estrofa, ya lo pone a uno de verdad a pensar una serie de cosas ahí. Y entonces, la cita que habíamos visto o que nos estaban ofreciendo en esta primera parte, dice Marcos 2, del 13 al 17. Marcos 2, 13, 17. Y entonces, no sé si alguno la quiere proclamar, algunos de los que tienen la Biblia ahí a mano, o la proclamo yo, como ustedes quieran. Yo. ¿Usted la quiere proclamar? Muy bien, dale. Dice, he venido a llamar a los pecadores. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Él se levantó, perdón, es Marcos 2, 13 y 17. Sí. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad eran un buen número, pero también seguían a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos, y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Cuál es esa Biblia, Anita, que usted tiene? ¿Cómo se llama esa Biblia? Esa versión. Es lo mismo, pero tiene algunas palabrillas ahí cambiadas, diferentes. Bien. Bueno, no importa. Como ya hemos visto, voy a leer aquí algo importantísimo que nos puede ayudar un poquito. Dice en ambientación, dice, entre todas las cosas que Jesús hizo o dijo, hay una que fue considerada especialmente extraña y escandalosa por la gente piadosa y religiosa de su tiempo. Su costumbre de comer con pecadores y gente de mala reputación. Entre ellos se contaban los publicanos y recaudadores de impuestos. Tanto es así que hay quien ha llegado a decir que a Jesús le mataron precisamente por eso, por su manera de comer y por lo que ésta significaba. Bueno, esto es como a manera de una municioncita ahí, ¿verdad? Entonces, ay, mi perro, el vecino ese. Bien. Entonces aquí viene como una meditacioncita para todos nosotros. Dice, miramos nuestra vida. Dice, hay personas a las que casi de un modo instintivo marginamos o tachamos de gentuza. Por nada del mundo nos gustaría que nos dieran ni a nosotros, ni a los nuestros, en compañía de determinados individuos. Luego dicen una preguntita que dice, ¿podrías hacer una lista de personas concretas a las que rechazamos o marginamos y de las razones por las que lo hacemos? Comenta tu respuesta con los demás miembros del grupo. ¿Verdad? Entonces, si alguno quiere hacer algún comentario de esto que hemos estado leyendo y meditando. Así en la libertad, si alguien quiere comentar algo, ¿qué les parece? Ese es un tema fuerte, Zacarías. Sí. A veces yo pienso que cuando Dios nos mandó ese Espíritu Santo a Papa Francisco y él tratando de guiar la iglesia en esta actitud, ¿verdad? De a la gente que rechazamos, ¿verdad? Pero la misma iglesia pone sus perros, ¿verdad? No vamos a entrar a esa conversación ahora, pero sabemos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, aquí dice comentar en grupo, no sé. Yo pido candidatos para que puedan comentar algo, digamos, en la libertad. Si no, pues continuamos. Yo al igual que lo que decía Marcos, también hace poco escuchaba una reflexión de un men que reunido con un grupo de personas, los invitaba a transportarse a la entrada del cielo, y en la entrada del cielo unas personas recibiendo a un individuo. Y estas personas empezaron a entrevistar a este men y le decían, bueno, que quién era él, que cuál era la fe que profesaba, que a cuál grupo apostólico había servido en su tiempo terrenal. Y que bueno, que qué había hecho por la humanidad. La respuesta de este hombre fue que no, que él no pertenecía a ninguna denominación, que no servía a ningún grupo, que más bien era
de profesión ladrón. Entonces las personas que estaban ahí en la entrada del cielo le decían, bueno, ¿y usted cómo se le ocurre usted estar acá? ¿Qué le pasa? ¿Quién le dijo a usted que usted podía venir aquí? Que yo no sé, le dice el ladrón. Yo solo sé que allá abajo un hombre llamado Jesús me dijo que podía entrar. Entonces, ciertamente, como dice Marco, es un tema delicado porque Cristo siempre tuvo acogida por todos y por todo. La sociedad es la que se ha encargado de eso, de la dignidad o no dignidad de pertenecer a algún movimiento, a alguna iglesia. Pero toca, ¿verdad? Como decía Marcos también, entrar en perspectiva y que la acción del Espíritu Santo no nos permita ver a personas por encima del hombro, sino como un hermano en Cristo Jesús, ¿verdad? Es bastante delicado porque implica mucha conversión, mucha humildad en el corazón para no ser división, sino unión en el cuerpo místico de la iglesia, ¿verdad? Bueno, Yo considero que nuestro Señor conoce que es parte de nuestra psicología humana hacer distinciones. Y en su predicación recuerden aquello de lo del banquete, siéntate que no te sientes en los primeros lugares. Y bueno, ahora con la lectura ahorita de que el Señor sí se sentaba con pecadores y toda la historia de vida de tantos santos que sabemos, ¿verdad? Que el mismo San Francisco de Asís, San Agustín, o sea, hay una frase, ¿verdad? Que se dice que Dios no quiere el pecado, pero sí ama al pecador. Pero nosotros humanamente sí ya estigmatizamos a alguien, se manchó y ya lo seguimos viendo de igual forma. Y eso es lo que nos pasa y también, por ejemplo, yo admiro, digamos, la gente que trabaja con la gente de calle, que verdad que ahora se promociona mucho eso, de tratar de rescatar a la gente de la calle, a las adicciones y demás, que yo admiro que la gente tiene esa valentía, porque la verdad que a uno, a veces el miedo de abrirse a las personas que están marcadas como personas peligrosas. De hecho, la pastoral carcelaria, yo una vez me quería apuntar a eso y por ahí me pararon mi familia y me dice, pero ¿cómo? Dice, la pastoral carcelaria también hay de admirar. Y sin embargo, y en nuestro Señor en la lectura de hoy lo vemos. Y también recordemos cuando el Señor le prometió como decía, no sé quién, no existe un buen ladrón, sino el ladrón arrepentido, ¿verdad? Que en su último instante el Señor le prometió el paraíso, como es ahora que estabas contando, Franklin, que esa, bueno, el cuento, digamos, de que allá en el cielo llegó el ladrón primero, y no, el Señor lo dice, las prostitutas y ladrones muchas veces pueden ganar la carrera hacia la eternidad, pero es que nos cuesta, siempre nuestra mente va a estar haciendo esas distinciones, y lo vemos socialmente. Ve ahora que estábamos en la lección de liturgia, cuando dice que el obispo, que el diácono, que bueno, tiene que haber una organización, un orden en todo. Y por eso también, cómo admira uno que el Papa Francisco está luchando para que reconozcamos la presencia de Dios en todos los hermanos, aún en condiciones a veces no muy sanas. Pero esa es nuestro caminar, esforzarnos por vivir el evangelio y esta palabra tan dura que es eso, de no hacer distinción y
y de reconocer que todos somos amados por Dios y Dios quiere nuestra salvación juntos. Bueno, ese era mi aporte. Gracias. Ese también, como Zacarías dijo, la palabra escandaloso, ¿verdad? Esa es una palabra también para definirlo, ¿verdad? Porque también usamos esa palabra. Yo vi, por ejemplo, en vacaciones, esa práctica que el padre o un ministro de extraordinario tiene que hacer, que la persona recibe, por ejemplo, la comunión en la mano, y tiene que tener un ojo de asegurar que esa persona lo comulga, ¿verdad? Pero en esa misa era un muchacho y él llegó y agarró la hostia y se fue caminando. Y el padre que tenía ojo puesto, sí, movió para decirle, mételo en la boca, ¿verdad? Pero uno puede decir, eso es escandaloso, lo que el niño hizo. Lo bueno que el padre lo hizo tranquilo, él era rápido, él no tuvo que hacer un gran show, ¿verdad? Nada más fue meterlo en la boca. Ya. Yo estaba más o menos al frente de la iglesia, entonces yo podía observarlo, pero preguntando a otra gente en la iglesia, no vieron eso, entonces no era escandaloso, comprende. Pero yo estoy imaginando, porque eso sí me pasó a mí, ¿verdad? Si yo entró bueno, hasta con mi señora entré a un bar para tomar una cerveza y dos actualmente. Salíamos y un señor me vio en la calle, está Marco, ¿qué está haciendo, verdad? Pero eso es lo único, el balance, porque al final tal vez estoy adentro de ese bar consolando a alguien, no sé, no, eso no estábamos haciendo. Pero tampoco, ves como digo, la palabra escandaloso es mi problema con eso, porque ¿a dónde es el escándalo bueno y dónde está el escándalo malo? De ahí, Es ahí que entra la razón. O sea, si usted va a ir, usted no porque sea malo, digamos que usted vaya y sea un fiel y vaya, entre y decentemente se tome un par de cervezas, eso no tiene nada de malo. Lo que sí está mal es las personas que lo ven y lo juzgan, porque no tenemos que juzgar, ¿verdad? Porque como usted entró a tomarse la cerveza, tal vez pudo haber entrado a darle consuelo a alguien o lo que fuera, ¿verdad? Pero sí hay un grupo para nosotros, los varones, con los que es muy difícil de trabajar, que es, y lo digo así, sinceramente, digamos, para nosotros que somos casados, trabajar con, digamos, con las mujeres es un tema muy, muy delicado. Y más si, por ejemplo, trabajar con un grupo de prostitutas, ¿verdad? Pues así, es sumamente difícil porque no es por las intenciones, sino porque somos hombres casados y no es bien visto por nuestras mismas esposas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dice Anita, es nuestra forma de ser, es nuestra forma de pensar, ¿verdad? Es algo que un trabajo, no es que no lo podamos hacer y que no debamos hacerlo, porque tenemos que hacer el trabajo de la evangelización y de tratar de llevar todas las almas a los pies de Cristo, tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo, saber hacerlo para que no haya nunca inconvenientes con nuestras parejas, ni y que tampoco vayamos a ser piedra de tropiezo o motivo de escándalo para nuestros hermanos. Pero nosotros, como cristianos, no debemos hacer excepción de ninguna persona. Todos son Cristo. Por más desfigurada que esté la imagen de Dios en esa persona, ahí está la imagen de Dios. Siempre va a ser imagen de Dios, creado por Dios a imagen suya. bien, al escucharlos hablar y estoy yo ahí preparándome un rollo de estudio en cursillos y precisamente he estado profundizando en lo que significa encarnarnos en Cristo, en no ser ya nosotros, sino ser el Cristo el que vive.
en ese sentido, si actuamos como verdaderos cristianos, de repente vamos a poder hacer algo que algunos llaman escandalosos, a otros llamarán sacrificio, de acercarnos precisamente a los que están más solos, a los de la periferia, a los que están en abandono, a los que muchas veces toman esos caminos que no lo justifica, pero sí lo hacen por los mismos conflictos sociales que tienen ellos en sus vidas. Y es que el mismo Cristo vino acá y precisamente por no seguir esos convencionalismos políticos, sociales, religiosos, por eso murió, por eso dio su vida, ¿verdad? Entonces nosotros estamos llamados precisamente a eso, a dar, si es posible, parte de nuestra vida por esas personas que más lo necesitan. Y es ahí donde estaríamos encarnando precisamente esa misión a la cual venimos aquí, por lo cual estamos aquí en este mundo, ¿verdad? Este mundo que es tan pasajero, tan rápido, ¿verdad? Que cuando nos damos cuenta, a mí me hace gracia porque cuando veo un jovencito o un niño y de repente pasa algún tiempo y cuando lo vuelvo a ver ya se ha hecho adulto, ya está hasta con canas, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo tan rápido? ¿Verdad? Si este mundo es tan fugaz, ¿verdad? Estamos preparándonos para eso, para la vida eterna. Entonces ese es un poquito el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Me hizo sentir mal, Teresa, ya. No, yo tengo aquí, veo, los niños catequesis ya están con sus hijos propios, yo más viejo cada rato. Muy bien. No sé si Omar quiere decir algo o continuamos. La señora. Sí, yo quisiera agregarle el comentario de Anita, que es que la iglesia tiene sus normas y, bueno, sus reglas. También si nos comparamos con este tiempo de Jesús y el tiempo de ahora, viene siendo casi parecido, casi igual. Porque, como dice Marcos, si se mete en la cantina y hay un montón de gente, entre comillas, santulones, y entonces empiezan a juzgarlo. Y que pues, qué anda haciendo ahí, que por qué se tomó las birras y que no tiene derecho porque ya está metido en la iglesia. Entonces, la iglesia tiene ¿cómo le digo? Un estatus, por decirlo así, donde no lo deja a uno realmente seguir la palabra de Jesús o las acciones de Jesús, porque Jesús vino a contradecir, no a quitar las leyes, no a contradecirlas, sino más bien como que a infundirles más el valor de lo que tenían. Y si recordamos que los sacerdotes que en ese tiempo iban en contra de lo que hacía Jesús, estaban metidos en el templo. Y ahora pues si tenemos también muchas personas que pasan metidas también en el templo y también como decía el padre ahora Hugo, tenemos las normas que seguir y si cometemos un error como seres humanos, que decía doña Teresa, que somos también vulnerables a cometer errores y cometer como cualquier ser humano débil. Y porque estamos metidos ahora en el proceso del diaconado, porque estamos en tal cosa de la iglesia, podemos ser ¿cómo se llama eso? No expulsados, sino que me fue la palabra. Pero sí, hasta un sacerdote, decía el padre Hugo, que cometa un error. Rebajados al estado laical. Gracias, don Franklin. Entonces, ahí es donde viene esta palabra
que está dándonos Zacarías, porque nosotros mismos pues nos juzgamos y somos un montón de pecadores, que lo he dicho a veces cuando voy a hacer celebraciones, que el ojo no ve para adentro, solamente para afuera. Y entonces no nos vemos nuestros pecados, como decía mi mamá, no nos vemos nuestro rabo, que es bien largo, sino que vemos el rabo de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación. Bueno, yo quiero comentarles algo. Yo escribí ahí un poco de cosas ahí que estuve meditando y todo, pero a veces me gusta más hacerlo espontáneamente porque tal vez sea más rápido. Sobre esta encuestita que venía anterior, que decía si nosotros estaríamos de acuerdo en apartarnos de alguna gente, en no comunicar, en no relacionarnos con ellos, en evitar inclusive que un familiar se reúna con ellos. Yo quiero decirles una cosa, sinceramente, yo soy uno de esas personas que muchas veces le he oído a personas de esas. Así es, sinceramente. Que a veces se me ha acercado en otro momento, digamos, un indigente y que a mí no me hace ninguna gracia. Menos que lo esté tocando a uno, todo maloliente y todo. Eso me ha pasado a mí. Y lo reconozco y lo digo. Me ha pasado. Pero precisamente hace un tiempo para acá, el Señor me ha concedido una dicha o una gracia un poquito de aceptar a estas personas con mucha alegría, sinceramente. Para mí que un indigente de esos ahora me llegue a tocar la espalda, no me molesta para nada. Algunos llegan inclusive a pedirme un gallito de comida a la puerta, tocan y me piden que les regale algo y yo siento alegría al dárselos, sinceramente. A veces tal vez por situaciones ahí, tal vez no los paso adelante a mi casa, que coman en mi casa, pero si tengo que hacerlo, lo haría. No tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, yo siento que el Señor de verdad me hace ver en estas personas y tengo muy presente, aquí está Jesucristo. Aquí en este indigente, en este drogadicto, en esta persona, el Señor me concede de alguna manera ver la precariedad de esa persona. Y para que yo pueda, y lo he hecho también, no les voy a decir que no, lo he hecho, muchas veces he juzgado a estas personas, a estos vagos y todo eso, pero hay una cosa, ¿cómo sé yo la vida que una persona esta ha pasado desde niño? Posiblemente una persona esta ha sido abusada o ha crecido en la calle y no ha tenido más papá ni más mamá que la calle. Y han aprendido, o sea, han buscado la vida y la felicidad donde no está. Donde no está. Se han refugiado en drogas y cosas así. Y entonces, ¿quién soy yo? Me he puesto a pensar yo mismo, ¿quién soy yo para juzgarlos o para decir yo con ese no quiero ver nada? Eso me ha ayudado muchísimo porque yo soy una persona, se los he dicho a algunos, yo soy muy soberbio, muy repugnante, odioso y de todo. Y por eso el Señor se ha metido mucho conmigo, me ha tenido que ayudar. Y yo se lo he dicho al presbítero cuando me comenzaba, padre, yo no sé qué hacer con mi soberbia, yo soy soberbio, yo soy repugnante. Y me dice, Zacarías, déjate ayudar, déjate querer del Señor, déjate humillar, me lo han dicho así directamente, déjate humillar. Y eso, aunque no es nada bonito, porque es fácil decirlo, pero a la hora en la práctica es que, sin embargo, yo, pidiéndole al Señor muchas veces, he sentido que el Señor me está ayudando en eso, por lo menos un poquito. Ahora que tuve esa experiencia de la ausencia de mi carrito, que se lo llevaron, y en el fondo a mí me hizo gracia porque hubo mucha gente que me llamó para congraciarse conmigo y solidarizarse en la situación, y yo les agradezco muchísimo. Hay personas que me decían, Zacarías, que bárbaro lo que hicieron con usted, y qué injusticia, y que esto, que el otro. Le digo, tranquilo, le digo, no se preocupen, yo a este mundo vine desnudo, posiblemente me voy o me pondrán algún trapillo, pero ya, ¿y qué vamos a hacer? Ahora, no voy a decir que no me haga falta el carro, claro que sí me hace falta, no soy hipócrita, me hace falta, muchísimo, pero ya, y si se lo llevaron, se lo llevaron. Y Dios sabe que no, en estos momentos yo no he sentido odio, ni rencor, ni nada contra nadie, y si fui a poner la denuncia, lo hice porque prácticamente lo hice obligado porque sabía que era necesario, es un proceso de hacerlo. Porque más tarde cualquier problema con ese carro, y si yo no pongo la denuncia, entonces yo me puedo ver en un problema si algo grave pasa. Entonces por eso lo hicimos. Pero no, en el fondo no me he sentido mal por eso.
Y sí me he sentido mal porque hay personas que me dicen, uy, qué barbaridad, vos tenés fe. Le digo, yo no sé, le digo, ni qué es eso. Le digo, para mí la fe, le digo, estoy muy lejos de tenerla. Y entonces me doy cuenta de que de verdad nosotros, o yo en mi caso, soy una persona muy repugnante, muy odiosa, y el Señor así me ha amado y me está queriendo y me sigue queriendo y me sigue llamando a formar parte de su reino, conociéndome yo quién soy, un miserable, una persona, un desgraciado, una persona, digamos que no vale para nada. Sin embargo, me siento contento de saber que aunque he tenido muchas experiencias de enfermedades, no solamente lo del carro, sino enfermedades y cuestiones que se me han venido que no se las puedo contar porque sería muy largo y les voy a aburrir, pero he visto, he podido ver en el sufrimiento, en el dolor, he podido ver a Jesucristo y lo he podido ver sufriendo y también resucitado. Y eso a mí me da muchísima alegría. Me da muchísima alegría porque yo sé que los días de vida que me quedan posiblemente son muy pocos, si no lo sabrá, pero yo lo que quiero, le he pedido al Señor que me conceda vivir el poquito tiempo de vida, vivirlo más hacia el Señor. Ahora que ustedes me comentaban de esto, de las cervecitas, yo también he tenido esa situación. Y un día había una señora que es cercana de mí, vecina mía, y un día resulta que a ella le gusta mucho así como fijarse en los demás. Y ese día viene un hijo mío y me dice, papi, yo quiero comprar una cervecita, ¿por qué no vos me la traes? Y yo, claro, yo hoy se la traigo. Y me asomo y no veo a nadie ahí cercano, entonces digo, voy a comprar ahorita que no hay nadie, que nadie me ve. Resulta que me voy y yo que estaba pagando las cervezas, que me iba a tomar también con mi hijo, aquí en la casita, entra la señora esa y me ve y me dice, don Zacarías, qué barbaridad es usted, usted eso no está bien, usted no puede hacer eso, no sé qué. Le digo, ¿por qué? Le digo, yo no tengo boca. Le digo, yo tengo boca, le digo, yo no soy un ángel, soy una persona común y corriente, me puedo tomar una cerveza. Es decir, para no aburrirlos, uno se siente raro y dice, puña, me jalé la torta. Y resulta que entrando, o sea, saliendo yo y me la topo a ella y nadie me dijo eso, a todo pulmón. Y yo, digo, nenita, le digo, bueno, digo, no es lo que entra en el hombre lo que hace daño, sino lo que sale de él, digo. Así es, le digo, no se preocupe, no se escandalice tanto. Qué raro, quería que no me ha invitado cuántas veces andamos juntos y nada. Ah, no, yo es que no, yo esa cosita, ya que yo tengo ese defecto, no quiero que otro lo tenga. No. Pero, es decir, y uno dice, vea, son detallitos. Entonces me acuerdo, yo no sé si está en la Biblia o no, pero decía, no sé si era San Pablo que decía, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, o algo así es la idea. Y tengo que buscarlo por ahí. Entonces, es decir, a veces, es verdad, nosotros no hacemos nada malo, pero al meterme a un bar, no estoy cometiendo ningún error, pero tal vez no se ve bien. O sea, tenemos una imagen que cuidar. Indistintamente que llegue a ser diácono o no. Si quieres ser hijo de Dios, todo eso tenemos que tener cierto cuidado. Porque pueden decir cosas que no son ciertas de uno, pero ya la gente habla, ¿verdad? Entonces, ¿y que yo tengo que quedarle bien a la gente? Pues no tengo que quedarle bien, pero de alguna manera podemos ser piedra de escándalo. Entonces, en eso hay que cuidarse las espaldas. Entonces, eso hay que verlo bien y pedirle al Señor que nos siga ayudando. Y si más tarde, aún así, uno se mete en un enredo de que Dios lo ayude también a salir y por la ignorancia de uno, o porque se dejó llevar, metió la pata y todo, pero sí, este mundo es complicadito. O sea, nosotros lo complicamos muchas veces. Entonces yo les digo, compañeritos y hermanitos, que sigamos en la lucha y adelante, porque ya la verdad es que uno a veces no sabe ni cómo comportarse, o sí sabe, pero a veces digo, está primadamente y a nadie le importa, dice uno, pero no debemos de hacer cosas que tal vez nos puedan acarrear un daño, o la misma iglesia, porque a mí me lo han dicho más de una vez, mire, está en la iglesia en otro tiempo. Un día un muchacho me dijo ahí en un súper, Zacarías, no fuiste a ver a mi mamá y estuvo bien enferma. Y de veras, yo ni sabía, y estás en la iglesia, así me dijo, y estás en la iglesia, ni siquiera sabía yo que estaba enferma la mamá de él, pero bueno, no me voy a justificar, vamos a seguir adelante con el programita para que no se nos atrase mucho. Vamos a volver entonces a escuchar este Santo Evangelio otra vez, ¿verdad? Dice Marcos 2, del 13 al 17. Y dice así,
del Evangelio según San Marcos. Dice, salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Bueno, para seguir con el esquemita de aquí dice, reflexionemos, dice en silencio, leemos de nuevo el pasaje que ya lo hemos leído personalmente y consultamos las notas. Hay algunas notas ahí, pero que también saqué y las estuve viendo. Unas notas de Isaías, que por cierto ahí están más abajo, no sé si ustedes las han visto, no sé. Y después dice, tratamos de responder a estas preguntas que vienen aquí, que dice, ¿por qué critican los maestros de la ley a Jesús? Esta es una pregunta. Y dice, ¿cómo responde Jesús a esa crítica? Y luego la tercera pregunta dice, ¿en qué consiste, según sus propias palabras, la misión de Jesús? Esto es como para interiorizar cada uno de nosotros un poquito más. ¿Le puedo hacer un comentario? Sí, 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 claro. Vean, a veces a nosotros pues nos cuesta entender por qué yo estudiando a poquito, estoy empezando a estudiar a San Pablo, ¿verdad? San Pablo era fariseo, ¿verdad? Y pues el sacerdote que da esta formación empieza explicando por qué San Pablo pensaba como pensaba y por qué los fariseos pensaban como pensaban. Para el fariseo, la salvación es para todos, no para unos, ¿verdad? Pero ellos se basan en que la alianza que hizo Dios no lo hizo con un individuo, sino que lo hace con el pueblo, con un pueblo. Al hacerlo con un pueblo y basados en la enseñanza de la ley, para ser salvos y para que el reino de Dios, o sea, los favores de Dios, se le dieran al pueblo israelí, ¿verdad? Todas las personas debían cumplir con todos los preceptos de la ley. De ahí que ellos, al Jesús no seguir exactamente la ley y lo que ésta ordenaba, entonces empiezan a sentir que Jesús está en contra del proyecto que tiene Dios para ellos, ¿verdad? Entonces ellos, y para peor, ellos son muy proselitistas o eran muy proselitistas, eran personas que siempre andaban buscando cómo ganar adeptos porque esa era la mentalidad de ellos, la mentalidad de que toda la gente tenía que cumplir con la ley. En el momento en que todo el pueblo de Israel cumpliera la ley, entonces Dios se iba a desbordar en bendiciones para ellos. Ahora, ¿qué pasa? Jesús no se sale del molde, ¿verdad? Y no
no hace las cosas que la ley mandaba, porque Jesús viene a darle el verdadero sentido a la ley. Y el verdadero sentido de la ley es una llamada externa a la persona que dirá después, es una forma no para que usted viva, sino para llamarte la atención. Es un cuestionamiento de la vida de la persona, la ley, ¿verdad? Pero Jesús viene a decirnos que la salvación es por gracia. O sea, no es porque usted haga ritos, no es porque usted cumpla, porque eso estuvo bien en un tiempo para llamar la atención a las personas de que estaban desviándose de lo que Dios quería, pero eso se queda en la parte exterior. En cambio, Correcto. Jesús viene a hablarnos de la parte interior, ¿verdad? Y que referido a, no sé, a Isaías, o creo que no, Isaías no, que dice que les daré un corazón de carne, no de piedra, ¿verdad? Ezequiel 37. Infundiré mi espíritu en ellos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿y qué pasaba? Que Jesús estaba llevando un montón de gente, ¿ah? Jesús Claro. se estaba teniendo más adeptos, día a día más gente se adhería. ¿Y qué pasaba? Para el pensamiento judío es que este nos está quitando la gente. Entonces quiere decir que Dios ya no vamos a lograr que todo el pueblo cumpla la ley, y si no cumplimos la ley no vamos a recibir las bendiciones. De ahí tal vez para entender un poquito el pensamiento de los fariseos, y la adversación que ellos tenían hacia Jesús era basado mucho en ese pensamiento que ellos tenían de que para que el reino de Dios o las bendiciones de Dios se le dieran al pueblo de Israel, tenían todos que cumplir la ley, ¿verdad? No era, si yo cumplo la ley, Dios me bendice. No, es el pueblo. Porque la promesa había sido hecha, la del Sinaí había sido hecha al pueblo, no a una persona en concreto. Correcto. Correcto. Si alguien más quiere participar dando su opinión, para eso estamos. Hay una cosa que a nosotros nos puede ayudar muchísimo. Yo he visto a muchas personas que les dicen, tiene que confesarse. Ay, yo, ¿para qué me voy a confesar? Es que yo no sé cómo me voy a confesar. Y es que la verdad que yo no sé ni qué pecados tengo. Yo no tengo pecados. Es decir, no sé, no me acuerdo de ninguno. Entonces resulta que hay una cosa. Ayer escuchaba precisamente, no sé, ayer o antier, un día de esto, un predicador presbítero que decía, ¿dónde están los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos nos pueden servir como una ayuda. No para que usted cumpla esto y cumplimiento, no, sino para iluminarte. ¿Cómo pecamos nosotros en el día? Tantas veces pecamos y de muchas maneras, pero nosotros tenemos el subconsciente tal vez tan dormido que ya no nos damos cuenta. Entonces digo, yo no tengo pecado, es que no sé qué voy a confesar. Y resulta que hay 10 mandamientos que nos pueden ayudar, que nos pueden indicar lo que es bueno, lo que necesitamos ver de nosotros para sentir realmente que sí hay pecado. Y una vez que veamos nuestro pecado, con la gracia del Señor, poder decir, es verdad, yo he visto a una mujer con malos deseos, con malas intenciones, es verdad. Para ir ayudándonos a limpiar nuestra conciencia, nuestra vida, ¿verdad? Es verdad, he tenido bajas pasiones, no las he llevado a cabo tal vez, pero he pensado cosas cochinadas con mi mente. Y le he hecho males a otras personas, también los he hecho. No los he matado. Porque resulta que como no he matado y no he robado, entonces ya yo no he hecho nada. Y hay 8 mandamientos ahí. Y hay 10, ¿verdad? Entonces, pero hay uno que, claro, que está por encima de todos, que es el mandamiento del amor, que es ya en Jesucristo. Amados los unos a los otros, dice, como yo les he amado, no como nosotros queremos amar, como yo les he amado. Caramba, y ahí sí está serio el asunto. Y entonces, la persona que tiene amor,
puede llegar a entender muchísimas cosas o a vivir muchas gracias también. Porque se va dando cuenta que de santidad no tenemos nada. Y eso lo sabemos. Pero lo tenemos ahí en un subconsciente. Bueno, es que yo, pues yo no me meto con nadie. Vivo en mi casita. Casi no salgo ni de la casa para no pecar y todas esas cosas. Pero el Señor nos llama también a vivir en una comunión, en una iglesia donde nos congregamos, donde nos reunimos. Entonces, es decir, hay muchísimas formas de uno evadir cosas. Y hoy en día ustedes ven que, yo lo decía un día de esto, hay muchísima gente que hacemos fila para recibir la Santa Comunión. Y sin querer ser juez de nadie, pero para confesarnos nos cuesta mucho. Y mucha gente no le gusta. Y yo he escuchado a católicos que dicen que para qué confesarse. Entonces hay una serie de situaciones ahí. No sé por qué digo esto, pero Jesucristo era controversia para los fariseos, porque sí, ellos traían una ley y para ellos el que se metiera con esa ley era algo, ese ya no puede ser Dios, ese no puede ser Dios. Y por eso pone el ejemplo, que no lo hemos leído, del paralítico que estaba antes de esa cita, que es el que es llevado ahí en una camilla para que Jesucristo lo cure de su parálisis. Y resulta que Jesucristo primero le dice, tus pecados le quedan perdonados. Y entonces a ellos les escandaliza. Solo Dios tiene poder. Solo Dios tiene ese poder. Y entonces Jesucristo les mira y dice, bueno, ya estos están un poquito equivocados no han entendido mucho lo que yo les quiero hacer, de decir. Entonces le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder y hace lo que hace. Yo no sé, hermanos, pienso que sí, Jesucristo era contrario a lo que muchas veces, a la ley y a la Torá, lo que ellos cuidaban muchísimo. Y por eso ellos no creen en Jesucristo. Y sí, por eso, inclusive aquí mismo lo dice, la costumbre de Jesús de comer con pecadores y gente poco recomendable fue sin duda uno de sus gestos más controvertidos y extraños. Lo comprenderemos mejor si pensamos que en la antigüedad, lo mismo que sucede todavía hoy en muchas culturas, la forma de comer expresaba convicciones. Una cosa tan sencilla como si yo me lavé las manos, como si yo como a la par de un pecador, que tiene que ver de todo eso. Para ellos eso era algo tan terrible, tan delicado, tan grave. Eso les escandalizaba muchísimo, ¿verdad? Para no leerlo todo. Por ejemplo, por nada del mundo un judío y menos un fariseo, se habría sentado a comer con un judío que no era un pagano, pues, o con un pecador, pues eso hubiera supuesto romper las fronteras con lo que los diferenciaban de quienes no pertenecían al pueblo de la alianza o habían quedado excluidos de él por su pecado. Ustedes se acordarán lo que nos decía el padre, este padre chiquitito, que no me olvida el nombre, ¿cómo que se llama? De Cartago, el camionero, que hablábamos aquel día, veníamos hablando, combinando con Marco, con Omar. Rodolfo eso, Rodolfo. Ajá. Que cuando aquel centurión llegó ante Jesús y le dijo que el criado de él estaba enfermo, que fuera a curarlo. Y que Jesucristo le dijo, voy a ir. Y le dice el centurión, no señor, no es necesario que tú vayas. No es necesario que tú vayas. Con solo que usted lo digas, es suficiente, le dice el centurión. Y Jesucristo le dice, vete, y que tu fe, o sea, vete y que se suceda como has dicho. El centurión se fue y encontró efectivamente el criado curado. Y él decía el padre en esa explicación, que ese muchacho, ese criado era su compañero sentimental. Era su compañero, o sea, él vivía en la homosexualidad, en las guerras y todo eso, pues él vivía así. Y Jesucristo no le dijo, no, a él no lo voy a curar, ni tiene usted derecho de venir aquí, para nada, usted es un pecador, y Jesucristo lo sabía, pero Jesucristo vio la humildad de él y le pidió aquello y Jesucristo lo hizo. Igual con los pecadores y tantos relatos que vemos. Por eso ya sí, Jesucristo rompe los esquemas porque en él se fundamenta en el amor, Si tenemos amor, podemos mover montañas, muchas cosas se pueden hacer y el amor nos lleva a ver muchas cosas también, a hacer inclusive, a compadecernos del otro, con su humildad, con sencillez, con sinceridad de corazón, desear ayudarle y hacer lo que haya que hacer.
Entonces yo pienso que todo eso pues tiene que ayudarnos y en nosotros poder pedirle al Señor que nos ayude con su gracia a comprender estas cosas. Nosotros no podemos discriminar a nadie, aunque lo hacemos muchas veces. Yo lo he hecho muchas veces, pero no tengo ese derecho. Ni puedo, ni nadie puede, nadie. Sin embargo, el único, dice Jesucristo, el único que es Dios, y Dios nos ha dejado ya la palabra para que ella sea la que nos diga por dónde va el asunto, por dónde va la procesión. Entonces es muy importantísimo, importantísimo, y yo creo que esto realmente es un material como para trabajar bastante, bastante. Y entonces que eso ojalá nos ayude a poder seguir adelante. Bueno, yo no sé, yo me estoy robando el show, como dicen. ¿Algún hermano, algún compañero que quiera comentar algo sobre esto? Sobre esto que estamos comentando. A mí me impresionaba muchísimo lo que decía, porque dice en el Evangelio, perdón que me... Dice, salió de nuevo por la orilla del mar, dice, y toda la gente acudía a él. O sea, había mucha gente, lo que decía Carlos ahorita. Y él les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos. Y esos, como ustedes saben mejor que yo, esos cobradores de impuestos eran lo peor para el pueblo de Israel. Todo el mundo los señalaba porque eran ladrones, como el mismo Zaqueo, como el mismo Mateo, que era cobrador de impuestos. Que inclusive yo le preguntaba a un presbítero y la verdad no me satisfizo con la pregunta, porque yo le pregunté que si Leví, Mateo y el otro, Zaqueo, que si eran el mismo. Me dijo, no, simplemente los tres tenían el mismo trabajo, dice. Pero yo me quedé así con una dudilla, porque resulta que Leví, en Marcos le dice Leví, y en Mateo, pues, le llama Mateo al cobrador de impuestos. Pero bueno, eso no es tan importante. Lo importante es que tenían ese trabajillo. Era un trabajillo que era muy desagradable. Pero, ¿qué pasó? Qué lindo. Cuando Jesucristo le dice, sígueme. Y él dice que dejó su negocio, y se fue y le siguió. Pues, ojalá que el Señor también a nosotros nos conceda la dicha de poder seguirlo, dejar todo lo que nos estorba, todo aquello que nos está estorbando para seguir al Señor. Leví y Mateo son el mismo. Zaqueo sí es otro personaje. Sí. Sí, no, Creo Zaqueo que sí. es otro personaje, pues Zaqueo no es apóstol. Leví, que después será conocido como Mateo, sí es uno de los Sí, 12 eso era lo apóstoles. que yo entendía, y por ahí le preguntaba a ese padre, no, simplemente tenían la misma, pero bueno, yo después dije, ya vi el paralelo ahí en uno y otro y vi que venía siendo lo mismo. Era lo mismo, simplemente son formas diferentes de hablar. Acuérdese que Leví era una de las tribus De de las Israel, tribus ¿verdad? de Israel, correcto, sí, claro que sí. Del reino del norte, porque el reino del sur solamente es Judá y Benjamín. Correcto. Bueno, ¿seguimos leyendo o escuchamos comentarios? A mí me gusta más que leer porque ustedes también lo tienen ahí, pueden leerlo, pero me gustaría más bien escuchar, por eso las opiniones y pues ayudarnos unos a otros, iluminarnos. El Espíritu Santo ayuda, ilumina. 2 o 3 palabritas que digamos cada uno, ya eso nos ayuda a ir aterrizando, a ir desmontando conceptos o lo que sea, no sé, pero en la libertad también. Está muy bien, Zacarías. El único es fijándonos en el reloj, que feo. Sí, sí. Nos queda 45, tal vez Bueno, 50. entonces... No sé, no, pero no, yo no soy nadie, solo mencionando la hora. Sí. Bueno, aquí abajo hay Porque una serie usted no va muy largo, es nosotros con tanta comentario. No, es que me gusta escuchar, digamos, las opiniones como lo hace Carlos también y usted mismo. Me gusta escuchar las opiniones. Es bonito, es un clima de sencillez, de humildad, pues que nos ayude, pues es bonito, es importante, ¿no? Sí. Bueno, como aquí hay otra serie de citas que ni siquiera se las voy a dar porque ustedes las van a tener ahí para que las vean. Pero dice aquí arriba, dice para el animador, dice, ¿qué buscamos con este encuentro? Dice, es importante que lleguemos a comprender que Jesús no fue un personaje inofensivo. Quiere decir que Jesucristo cuando tuvo que decir las cosas las dijo. Cuando estaba en aquella
templo, ¿verdad? Que expulsa a los vendedores de, bueno, ya sabemos todo eso. ¿Ah? Dice, sino un hombre que vivió en permanente conflicto a causa de las opciones que tomó en su vida. Ese conflicto fue el que lo llevó a la muerte. ¿Ves? E ir en contra de todos los pensamientos que tenía ese pueblo de Israel, pues fue lo que lo llevó a la muerte. Y yo me podría pensar en algo sencillito, la Virgen María. La Virgen María posiblemente antes de ser llamada por el ángel para la buena noticia que se le estaba comunicando, seguro ya pensaba también que se iba a casar, que iba a tener unos hijos, que iba a hacer su vida como todo mortal, ¿verdad? Que tenemos un proyecto. Sin embargo, el ángel le anuncia, el arcángel le anuncia una buena noticia, la acepta y su vida, lo que ella pensaba, pasó ya a un segundo plano, se fue y siguió otra misión. Bien, más allá de la pura anécdota, lo importante es descubrir las razones profundas que Jesús tenía para orar así. Él no buscaba la provocación por la provocación ni el conflicto por el conflicto. Pero sí actuaba de esa manera era porque tenía una experiencia singular de Dios, o sea, de su Padre. ¿Eh? Un Dios que no se afirma a sí mismo separándose de los malos, sino un Dios lleno de misericordia que quiere sentar a la mesa de su reino a todos, lo que comentábamos al principio, a todos. O sea, ahí no hay buenos ni malos, sino simplemente hay un rebaño que ha encontrado al pastor y que lo sigue y que lo va siguiendo. Especialmente aquellos más necesitados de sanación. En el actuar de Jesús se revela el misterio, se revela el mismo ser de Dios. Bueno, queda todavía materialista, sí. Bueno, vamos a irnos más adelantito. Dice explicación de Marcos 2:13. Dice, seguimos en la primera sección del Evangelio de Marcos. Dice, en la que se hallan recogidas una serie de controversias provocadas por ciertos comportamientos de Jesús que a los ojos de los maestros de la ley y de los fariseos resultan subversivos y peligrosos. Entenderemos mejor este pasaje y leer, dice Marcos, otra vez 12. Bueno, ya no lo vamos a volver a leer, espero que ya lo tengamos fresco. Si lo leemos a la luz del que viene antes, que es el paralítico, ¿verdad? Pues allí también Jesús se presenta como médico, ya que cura al paralítico y con poder para perdonar pecados. El pasaje que leemos hoy contiene dos episodios bien diferenciados, aunque íntimamente relacionados entre sí. Bueno, no sé, si quieren lo dejamos ahí, ustedes dicen, para darle campito a Anita, para que no usar más de verdad, para no aburrirlos. Y aquí todavía queda materialito, pero... ¿Qué dicen, muchachos? Ustedes tienen ahí el librito, podemos seguir enriqueciéndonos con todas estas. ¿Ah? Sí, yo creo que Correcto, sí, falta bastante, pero ya se ha comentado casi todo lo que viene ahí, lo que falta por leer. Entonces, Claro. me parece muy bien lo que ha Le dado. damos chance a Anita. Sí. Anita. Está bien, Anita. Tranquilo, así con eso me quedan solo 40 minutos y se acabó. Porque el hambre aprieta. No solo de pan vive el hombre. Bueno, Marcos, entonces, si quiere, si gusta, me da, no sé, la verdad no he hecho esto de compartir cómo es la cuestión. Vamos a ver si puedo. Ok. Bueno, yo soy de poquillas palabras y entonces traté de en una sola página, como dice ahí en el librito este, y a mí me tocó solamente el comentario de 2 parábolas. Aunque todo el evangelio de Marcos, el lenguaje de él es mucho en parábolas. Lo que el capítulo 5 dice era comentario sobre el capítulo de Marcos 4, los versículos 26 y 32, que contiene solamente 2 palabras, que aquí se las transcribí para leerlas.
dice que, recordemos que, bueno, la misión de Jesús y su mensaje es predicar el reino de Dios. Él vino a instaurar el reino de Dios y a predicar lo que era el reino de Dios. Por eso en ambas parábolas que meditaremos compara el reino de Dios con actividades propias y conocidas del pueblo hebreo. Les hablaba en parábolas al pueblo, sugiriendo la comprensión del mensaje según las experiencias que tenían sobre la siembra y las cosechas. Pero a los apóstoles Jesús les explicaba en privado como responsables de ser mensajeros de la palabra que reciben. Recordemos que, bueno, Jesús estaba preparando a sus apóstoles para que fueran sus mensajeros de la buena nueva. Y por eso ahí en una de estas dos, yo tengo la Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana. Y creo que también en la lectura esta del Evangelio decía que eso, que por qué les hablaba en parábolas. Y realmente creo que siempre nos dicen, cuando hablan del pastor y las ovejas, las parábolas del buen pastor y todo, tal vez para nuestra latitud, digamos, no tenemos esa experiencia de lo que es un pastor. Aquí en Guanacaste hablamos del sabanero y demás. Pero Jesús, ese era en ese momento su entorno. Pastores y sembradores de higos, en este caso, pues sí, las parábolas se referían mucho a esos temas. Pero como le digo ahí, que a los apóstoles que estaban con él les explicaba en privado. Cuando inició su predicación, lo que ahora comentábamos muy ampliamente, que a Jesús no lo comprendieron. Y de hecho ahí en la lectura que se nos proponía decía eso, ¿verdad? Que los parientes algunos quisieron como a Don Quijote, ¿verdad? Que lo quisieron llevárselo para la casa porque decían que estaba trastornado. A Jesús, sus mismos parientes dijeron, no, lo que habla es totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar de los sacerdotes. Entonces, por eso, ahorita hace poquito comentamos con la presentación de Zacarías, que sí, que efectivamente los sacerdotes estaban viendo que Jesús estaba dándole otro sentido a lo que ellos conocían como la palabra de Dios. Y precisamente la diferencia totalmente revolucionaria de Jesús cuando predicaba cómo era el reino de Dios, es que el reino de Dios es inclusivo, ¿verdad? Como, bueno, ahora hablábamos de los pecadores y los recaudadores de impuestos, los publicanos. Aquí, cuando Jesús predicaba también, recordemos cómo, consolaba y daba curación a leprosos. Y en eso de la hemorroísa, acordémonos que para el pueblo judío, eso de la mujer en periodo y todo eso era impuro. Después también un reino de Dios misericordioso, ¿verdad? Cuando le decían que cómo era, que cómo puso a caminar paralítico y realmente él dijo, bueno, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar los pecados o hacer que aquel paralítico caminara? Universal, el reino de Dios que predica nuestro Señor es universal, no solamente para el pueblo judío, sino como le dijo a los apóstoles cuando los envió, a todas las naciones y a todos los confines de la tierra. El reino de Dios también es libertador porque precisamente los judíos esperaban un Mesías que los liberara, pero de la parte política, opresión del pueblo del Imperio Romano, y no, nuestro Señor dice que
viene a abrir las mazmorras y a liberar a los cautivos, pero a los cautivos del mal. Hablaba de un reino de justicia, ¿verdad? Esto que hacía hablar sobre las injusticias, de las parábolas que hablaban de las medidas, de cuando nos habla de que según la medida con que juzguemos a los demás y demás. Entonces también que tenemos que tener presente, si queremos sentirnos realmente, vivir la palabra de Dios es vivir la solidaridad y la caridad. Y también la paz interior, no la paz externa del entorno, porque realmente el pueblo judío era un pueblo demasiado avasallado por un montón, era el pueblo marginado, el pueblo judío, el pueblo, ¿verdad? No la clase sacerdotal y todo eso, sino el pueblo en pueblo. Pero sin embargo, nuestro Señor nos ofrece eso, ¿verdad? Que quien confía en Dios puede sobrellevar todas esas cargas con paz. Y algo que también antes de nuestro Señor, pues sabemos que no se hablaba, creo, bueno, aunque en los macabeos se habla de resurrección, pero a veces tengo tal vez esa confusión de que a partir de la venida, revelación de nuestro Señor, se habla de la resurrección. Y también para eso era alguna cosa incomprendida para los judíos de ese tiempo, que hubiera una resurrección y que el Señor, que Jesús era el dueño de la vida también. Bueno, eso es como el preámbulo de esta parte de las parábolas. Creo que, Marcos, bajemos aquí, yo no puedo moverla. No, ¿cómo es? Okay. Anita, Ajá. vea, en ese último párrafo que usted escribió, ¿verdad? Porque lo escribió usted, ¿verdad? Antes de las parábolas, se condensa, digámoslo así, el enfrentamiento entre la teología de la ley y la teología de la gracia. Es un enfrentamiento completo, súper bien, digamos, condensado. ¿Por qué? Porque ahí está el enfrentamiento contra los fariseos que creían, como les decía antes, que la salvación era para todos y que todo el pueblo estaba obligado a cumplir la ley, ¿verdad? Luego, pega contra que el pueblo se había hecho dueño de la salvación de Dios, que Dios era para ellos, ¿verdad? Para ellos, aun cuando en la misma revelación Dios sabía que por ellos les llegaba la bendición a todos los pueblos del mundo, pero no, ellos se consideraban que Dios era exclusivo de ellos, ¿verdad? Y luego, con respecto a la resurrección, choca con los saduceos, porque la reflexión sobre la vida después de la muerte empieza a partir como del libro de Job. Se manifiesta ya más claramente en los tiempos de los macabeos, pero en tiempos de Jesús habían dos posiciones muy diferentes. Los fariseos y los escribas, que eran, digamos, como compinches entre ellos, ¿verdad? Sí creían en los ángeles y en la resurrección, pero los saduceos, que eran la clase sacerdotal, o sea, la clase poderosa, ellos negaban la resurrección y negaban la existencia de ángeles y otras que nosotros las tenemos como verdades. Entonces ahí Jesús se peleó con Raimundo y con todo el mundo. Y lo otro, yo no sé si usted sabe a qué se refiere. Bueno, lo otro, los celotes creían en la parte sí política y la revuelta contra los romanos, la liberación. Y Jesús dice que no, ¿verdad? O sea, con eso que usted hizo ahí, ahí se ve el enfrentamiento y las razones por las cuales todos esos grupos, que son los grupos de poder,
reaccionan en contra de Jesús y al final por eso mismo lo matan, ¿verdad? Sí, y nada más para que nos quede claro, por si alguno no lo sabe, publicano se le dice porque era un pecador público, porque de él se sabía los pecados que cometía, ¿verdad? Por eso es que se le llama publicanos, ¿verdad? Pero me encantó ese párrafo. Hablando de los publicanos, de eso, Carlos, el otro día decían que antes las confesiones eran públicas. Pero no digamos en la antigüedad, sino en los primeros tiempos de los cristianos, la confesión, el sacramento que nosotros conocemos, el sacramento del perdón y de la reconciliación, tenía que confesar ante la asamblea sus pecados. Entonces digo yo, puña, ¿cómo sería eso? En la iglesia Bueno, ahí le puedes preguntar a Zacarías, que Zacarías es del camino, y eso se hacía al final, antes de recibir el bautismo, creo. No sé si Zacarías puede aportar por ahí. Los catecúmenos, sí. Es que se llamaban públicos porque se hacía una celebración en donde todo el mundo estaba ahí centrado. No necesariamente todo el mundo tenía que escuchar los pecados, pero como ya esa comunidad se congregaba, ya los pecados de esos hermanos, aunque se le confesaban en silencio al presbítero, ya la comunidad conoce sus pecados, porque ya han vivido, han convivido, ya saben cuál ha sido el adúltero, el ladrón, el sinvergüenza, se conocen todos. Y porque se conocen todos entre sí, aprenden también a amarse, porque Dios ha sido misericordioso con todos ellos. Entonces, no es exactamente que el Padre, claro, hayan pecados públicos, sí, como por ejemplo el que mataba o el que hacía una transgresión grave en la iglesia primitiva, estoy hablando, quedaba excluido y después de una penitencia, inclusive se le sacaba de la asamblea y después de una penitencia larga o como fuera, que se le imponía y el hombre daba o la persona daba muestras de un arrepentimiento sincero, entonces se le volvía nuevamente a recibir, se hacía un banquete, una fiesta y se le recibía y se le congregaba nuevamente de nuevo, ¿verdad? Pero ya si no era tan grave el asunto, entonces ya los hermanos, digamos eran 30 personas, pero esas 30 personas ya se conocían. Yo conozco fulano, no lo conozco físicamente solamente, sino que conozco sus pecados, conozco sus debilidades. Y como yo también tengo los míos y él los conoce, entonces yo no puedo juzgarla a usted ni usted a mí porque estamos en la misma situación. Entonces nos conocemos. Entonces en ese sentido es que es público, ¿verdad? Pero al final, claro, ya la confesión interior que usted lleva al presbítero, pues ahora en tiempos de nosotros, por supuesto que es en silencio, es privada. Pero ya los hermanos saben cómo es ese hermano. ¿Verdad? Es algo muy lindo, pero eso es muy extenso, es un poquito largo. Bueno, para no aburrirte. Y lo que decía Carlos de esas corrientes también que había, los herodianos eran otros, muy amigos de los fariseos. Los herodianos era otra corriente que había en ese tiempo y así había muchas, en el pueblo de Israel había muchos y ellos se sentían todos los privilegiados y cuando viene Jesucristo pues y ahí el asunto se complicó, se puso feo. Tanto así que quisieron desbarrancarlo porque no nos sirve, este Mesías no. Y le voy a decir una cosa, no solamente no lo aceptaban en ese momento, aún hoy en día ellos siguen esperando el Mesías. Usted va a Israel y usted va a un restaurante y ocupan todas las sillas, pero dejan una silla desocupada por si llega el Mesías en ese momento. Imagínense que todavía ellos siguen esperando y lo seguirán esperando. Y eso nos ayuda a nosotros. Eso es una ventaja para nosotros, porque dije que cuando el pueblo de Israel se convierta, entonces ya nos ganan. Entonces es una gracia del Señor también, de alguna manera, que ellos se enceguecieran y entonces les cubre como un velo de tal forma de que ellos no ven en Jesucristo al Mesías, lo ven como un profeta más o menos y todo eso, pero algunos, ¿verdad? Pero no lo ven como el Mesías, el enviado de Dios, ¿verdad? Bueno, ya no hablo porque yo me robo los shows. Bueno, continúa. Bueno, yo aquí transcribí textualmente de la Biblia de latinoamericana, eso sí, ese versículo del 26 al 29, sobre la que dice la semilla que crece por sí sola. Jesús dijo, además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerme o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma.
Primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Bueno, esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, que debemos cuidar y alimentar, pero es Dios, su Santo Espíritu, quien hace la obra. Es una de las virtudes teologales que guía el pensar, el actuar y el predicar de quienes permanecen unidos y sujetos al reino de Dios. En estos días el Evangelio ha hablado bastante también sobre el sembrador y la semilla, no sé, como decía Zacarías, ¿qué les inspira o qué es esta parábola? ¿Quién es el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Cuál es el terreno? ¿Qué es el terreno? Digamos, en esta parábola figurativa lo trasladamos a nuestra propia vivencia. Es lo que iba a decir Anita para mí. Yo tuve que predicar jueves, que era el de Mateo, pero no era de Marcos, pero está explicando Jesús por qué parábolas. Y parece tan fuerte las letras, porque él está hablando de ellos, ¿verdad? Él está hablando de ellos. Ven, pero no ven. Escuchan, pero no escuchan. Es así, no tengo enfrente mío el texto. Y yo estaba pensando, no es tan complicado esas parábolas. La complicación es contemplarlo. ¿Qué tipo de tierra soy yo? ¿Soy de roca? ¿Soy en esa, por ejemplo, y duerme usted despierto, o sea, de 11 días la semilla brota y crece? Vea, yo no tengo control, eso es de Dios, ¿verdad? Y a veces yo caigo en esa parábola, ¿verdad? Yo pienso que si yo hago un buen predica o yo tengo listo la cadencia de la misa, o si yo tengo la música bonito, yo estoy haciendo algo. Realmente no, estoy durmiendo y Dios hace todo, por ejemplo. Pero cuesta admitirlo. Estamos hablando de buscar perdón y ser público, ¿verdad? También estaba pensando eso, ¿verdad? Porque realmente el pecado se puede perdonarlo directo con el Padre, pero hasta que hay reparación, hasta que hay si el hombre está dando vuelta a la señora, va a la padre a decirle, yo di vuelta a la señora y le da la absolución. El hombre no está realmente perdonado hasta que, bueno, yo no dije correcto, pero hasta que él hace paz y él hace correcto con su doña, ¿verdad? Entonces es algo, pecado es público. Pero esa es la vergüenza que nos da. Por eso las parábolas nos da a los que están mal vergüenza. No queremos escucharlo. Porque yo estaba pensando, ¿cuál de la gente más sencilla no va a entender esas parábolas? Son hechos para comprender. Pero los que aceptan realmente contemplarlo, se revela en uno, ¿verdad? Porque son tan sencillos. Pienso. Es decir, Marco, esta parábola nos habla a nosotros, no como la otra que decía el sembrador, ¿verdad? Y el cual asociamos con Cristo y la semilla a la palabra. Aquí asociaríamos la semilla a la predicación, a la obra de extender el reino, y el hombre al enviado, al misionero, a nosotros, digámoslo así, pero que centra en que es la gracia de Dios la que da frutos o la que hace dar frutos y no el esfuerzo nuestro. Y usted lo ejemplarizaba muy bien, que a veces nosotros queremos, bueno, si yo hago una buena predicación, si hago el trabajo bien hecho, entonces pongo la confianza en mis capacidades y no en Dios, que es el que obra. Y la palabra nos dice, o sea, nos quita un peso de encima, porque nos dice, bueno, usted vaya, háganlo. Dios hará lo mayor. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y Dios hará todo el resto. La mayoría lo va a hacer Dios, la gran cantidad Dios, pero nosotros tenemos que poner ese esfuercito. ¿Por qué? Porque no dice que la semilla se tiró sola, dice que un ser humano, fue el que esparció la semilla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esparcir la semilla
y que esa semilla, por la gracia de Dios, dé los frutos. Y no preocuparnos de si hablamos bonito o si no, o poner la eficacia de esa semilla en nosotros, sino en la gracia de Dios. Eso que dice Carlos, estoy totalmente de acuerdo. Por eso a mí es una de las cosas que me afecta mucho, que reconozco que no debería de ser, pero es. ¿En qué sentido? En que a veces yo voy a una celebración y sé que hay mucha gente en el barrio y llegan 2 o 3, yo me motivo un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy pensando como hombre. Si a mí no me compete, la misión mía es esparcir la semilla. La misión de Dios es que aquella semilla produzca. Ya no, eso no me viene a mí. Yo hago un trabajo. El Señor es el que hace lo importante, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque puede ser que lleguen 4 o 5, pero esas 4 o 5 pueden llevarse una buena semilla, una buena impresión y pueden ayudar y pueden también anunciar el reino a otros lados. Pero es decir, el engaño de una vez, ay, yo quiero ver la iglesia llena de personas. No, eso no es, esa es obra del Señor. Yo nada más hago lo que tengo que hacer y el Señor hace lo demás. Lo difícil, lo duro, lo hace el Señor. Yo no hago nada más poquitito, poquitito. Como decía un padre, ese casi que no es nada, es el que yo tengo que hacer. Y el Padre, el Señor, hace el casi todo, lo hace Él. Entonces Dios hace casi todo, yo hago el casi nada. O sea, un poquitito que yo haga, de que llegaron solo 2 o 3, con eso vamos a trabajar. Ya después el Señor sabe y Él es el que lleva la obra adelante. Sí, muy cierto eso, que a veces nos da, cuando tenemos que ir a hacer alguna celebración, bueno, a mí me ha pasado, yo siempre digo, no, doña Elba, usted es la que está inspirada por el Espíritu Santo, yo me siento incapaz. Bueno, los que son de Caña conocen a una señora, doña Elba Ulate, que ella canta, ella predica, bueno, todo lo que cocina, pero como dice Carlos, ¿verdad? Uno nada más esparce la semilla y Dios es el que hace la obra. Bueno, para economizar, no sé si alguien más quiere comentar esta parábola para seguir a la otra. Bueno, yo no veo aquí, bueno, solo estoy viendo el escritorio. Bueno, la otra parábola que me toca es la parábola del grano de mostaza. Dice en el versículo 30-32, Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Y con qué comparación lo podría expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Bueno, mi reflexión de esto es que nos invita a revisar cómo es nuestra actitud ante los desafíos actuales, que como bautizados y miembros del reino de Dios, tenemos que crecer, pero con la fuerza del Espíritu Santo, ser agentes transformadores de una sociedad cada vez más indiferente, especialmente indolente ante las carencias de muchos hermanos, vistos menos que seres humanos y explotados al servicio del mercantilismo y el consumismo. Nosotros muchas veces decimos, ay, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podría hacer mi poco trabajo o mi poca capacidad, digamos, para hacer algún cambio en mi comunidad, en mi pueblo? Entonces mejor más bien nos replegamos y decimos, no, que otros son más grandes o más importantes y hacen mejor su trabajo. Y entonces uno deja de hacer eso, ¿okay? Aunque sea poquito, como dice uno, un granito de arena que aportemos para el bienestar y para mejorar la situación de nuestra comunidad, de nuestro barrio, es nuestro compromiso, aunque sea un granito de arena lo que aportemos, como dice en esta parábola, ¿verdad?
con la fuerza del Espíritu Santo, eso, igual que la parábola anterior, Dios es el que hace la obra. Y especialmente, verás, cuando habla la otra sobre el compartir con pecadores, publicanos, compartir con la gente que uno cree que son marginados, eso también es parte de lo que más bien nosotros somos negativos en eso, de que sentimos que no, como decía alguien, dice gastar pólvora en sopilote, pero no, poquito que hagamos por los demás, siempre, si lo ponemos en manos de Dios, dará sus frutos, crecerá y dará sus frutos. Bueno, ¿qué me dice? ¿Algo más? Bueno, estaba diciendo en la otra que no es necesario saber tanto, pero en eso también añadiendo, si uno, es que la región, aquí no tenemos mostaza como producto. Yo sé en los estados sí, pues yo estaba leyendo que hay unos países donde, no tanto Israel, pero es muy grande la siembra, porque lo usan mucho en sus condimentos, su aceite. India tiene, bueno, ese lado del mundo, ¿verdad? Entonces, también es algo pequeño, tiene un valor muy grande. Eso también es otro tema en las prédicas de Jesús, ¿verdad? Es un valor, no solo que es grande y ahí están los pájaros, no, también tiene gran valor para el pueblo. Y por eso me gusta la idea de esa parte que usted tiene ahí sobre explotando el pequeño también. Viera, yo ir a los estados siempre regreso y yo digo, yo tengo una admiración para la gente trabajadora de Costa Rica, ¿verdad? Si están tomando un café, ¿verdad? En los estados, en un Starbucks y pagando sus $8.09, yo digo, pucha, hay una nica allá en Costa Rica, yo sé, hay una nica allá trabajando una cochinada y es lo mismo, como grano de café, podemos decir lo mismo, que lindo, pequeñito y al final produce tanto para el mundo, pero llama la atención una vez que el ser humano está abusado por el café, por el banano, por la caña, ¿verdad? Es un abuso internacional. Pero si en momento de bajar el precio o subir el precio, pues lo lleva a otro país. Entonces son juegos de ambición y es importante ser consciente de esas cosas cuando toma su café, cuando come su banano, ¿verdad? Igual, eso para mí es, la mostaza no es tanto para llamar la atención a tico o gringo, pero digo, es así. Yo pienso también en el tiempo de Jesús, seguro esa mostaza era los esclavos, ¿verdad? Cortando, porque parece mucho trabajo, son semillitas pequeñitas y para hacer ocupaba mucho para su sabor en la comida, etcétera, los aceites. Yo seguiría con la misma línea de la parábola anterior, ¿verdad? Que por más pequeño que sea esa semilla que nosotros sembremos, por la gracia de Dios llega a dar fruto, como se compara a la mostaza. Bueno, creo que dice que el Evangelio dice que es un arbusto, no como no debe ser otra clase de mostaza, ¿verdad? Porque no es la mostaza que nosotros conocemos, porque la de nosotros es una hierba, digamos, es una legumbre. En cambio, esa dice que es un arbusto, ¿verdad? Que hasta pájaros hacen nido ahí, ¿verdad? Y en una mostaza que se parece a una lechuga, ningún pájaro va a hacer nido, ¿ah? Pero las dos nos dicen, ok, primero, no es el esfuerzo del que tira la semilla, ni del tamaño de la semilla, el fruto que vaya a dar, sino que eso es gracia de Dios, que es el que a través de su Espíritu Santo guía la obra. O sea, es un darnos a nosotros un empujón de ánimo para que sepamos que nosotros nos corresponde hacer esa partecita y que el resto es de Dios y que no nos sintamos que si fracasamos o que vamos a fracasar
o que la misión va a fracasar porque nosotros no lo hacemos de la mejor manera, porque no depende de nosotros. Nosotros tenemos que sí saber que tenemos que hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Dentro de nuestras limitaciones, porque tampoco es hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque hay que ponerle esmero, hay que ponerle dedicación, hay que ponerle esfuerzo, estudio, para transmitir de la mejor manera ese pequeñísimo parte que nos corresponde a nosotros, para que Dios haga todo el resto, ¿verdad? Así es como yo las interpreto, lo que a mí me dejan esas dos parábolas, ¿verdad? Que casi siempre van enlazadas, ¿verdad? Bueno, les voy a leer del documento que todos tenemos, donde decía que por qué Jesús les hablaba en parábolas. Dice, Jesús recurrió al uso de parábolas para captar la atención de quienes le escuchaban. Quería llegar al mayor número posible de oyentes y transmitirles la gran noticia de que había comenzado a llegar el reino, el cambio profundo y definitivo que él viene a proponer de parte de Dios. Las parábolas son una forma característica de hablar de Jesús. Los sabios del pueblo de Israel habían utilizado máximas y proverbios, refranes y acertijos para hacer pensar a la gente y para instruirla, pero no utilizaron estas pequeñas historias sacadas de la vida normal para hacer pensar a la gente. Después de Jesús, hubo algunos rabinos judíos que contaron parábolas para explicar algún pasaje de la Biblia, pero no tenían ni la frescura ni la capacidad de interrogar de las palabras de Jesús. Bueno, aquí vemos por qué lo que decía al principio, era que Jesús recopilaba todo esto de las experiencias del pueblo judío, que como dice Carlitos, aquí no conocemos tampoco la mostaza como la mostaza de allá en Medio Oriente. ¿Eso qué es? Esa es la mostaza. Esa es la mostaza del Medio Oriente. Pero ¿Ves? dice No, arbusto, tiene que ser, ¿no? O está no, pequeña. pero esos son como que metro y algo. No, pero sí es. Vaya a hacer la búsqueda. Yo hice eso antes, que es interesante eso. Anita, piensa en un ave, pero chiquitica, ¿verdad? No piense en uno grandote tampoco, para que hagan nido. Hasta un gorrión no cabe ahí. En Guanacaste conocemos los cuyeos, ¿es? Los cuyeos, sí. Esos son los que andan al rastrero así en las plantas. Yo estaba pensando como chan, ¿verdad? Algo así, tan pequeño, pero produce, ¿verdad? Usted tira un puño de chan a la montaña y sí llena, y no son tan pequeños, y sí los pajaritos llenan. Yo pienso, pero no es que estoy tratando de convencer, pero el valor es bueno ese mata, y es algo insignificante. Usted sabe cómo es chan. Yo digo, chan me parece más parecido. Tan pequeño, tan insignificante, ¿verdad? Barato, pero al final produce y hace algo tan bonito, ¿verdad? Casi todas las semillas, pero ya, disculpa. Ahí Nico, había un chinito que era apellido Chan, por cierto. No, es como la chía es pequeña y sin embargo dicen que tiene un montón de beneficios de salud. Y yo tengo y ese sabe que también estaba pensando ahora. Todos los israelitas escuchando ese parábola sabían seguro que ese mostaza no era solo de ellos, porque ya en Jerusalén lugar mucho tránsito, mucho negocio, ¿verdad? De todo lado. Entonces es como también decir, ve, ese reino de Dios es para todos en una manera, ¿verdad? Y si uno no quiere aceptar eso, no, ¿verdad? Es posible. Acabo una carrera de entrar ahí y dice que el árbol es un árbol de mostaza que alcanza los 3.5 metros. Digamos, ahí sí cualquier ave hace. Pero ahí está viendo la foto, pero es altísimo. Es como un matorral, pero alto. De 3 metros, sí. De 3 puntos, sí, que alcanzaba hasta los 3.5 metros.
Y la Es un semilla es arbusto. diminuta. Es un arbusto. A esa mostaza era que se Casi refiere que no es la ni un parábola. arbusto, porque 3,5 metros de altura ya es un arbolito, ya da sombra y todo. Es que para mí un arbusto casi viniendo como una mate café, más pequeña. Pero 3,5 metros, oiga, sí es altito ya, es altito. Claro. Ah, pues usted no conoció las matas de café antiguas, ¿verdad? Oh, en unos ramazones, hasta se subía uno con un manteado a coger café porque había que subirse. Eran unos ramazones, claro que las conocí. Después se apodaron y Habían entonces cambió. unos ganchos que lo ponía en el pie Ajá, para poder bajar las ramas. El café Eso es caturra y del medio tiempo de fuerte. Omar, no es tiempo de nosotros. Oiga, y el café yo lo conozco como un arbusto pequeño. Sí, 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 es pequeño. No, leyendo lo de la parábola dice precisamente eso, ¿verdad? Que dice que se hace más grande que todas las plantas del huerto y sus ramas tan grandes que los pájaros no hacen nido, es que buscan refugio bajo su sombra. O sea que es un arbusto, como dice Carlitos, de otra especie donde mide más de 3 metros. Es que hay una razón también. Imagínate que en el pueblo de Israel, porque Jesucristo pone ejemplos o parábolas con lo que la gente conoce. Habla de las ovejas, porque todo el mundo tiene ovejas. Habla de la montaje, todo eso, pero no pueden ser árboles grandes no, porque recuerden que Israel es un desierto. Y entonces Sí. ahí un árbol grande no funciona. Entonces, todo es pequeño, todo es pequeño. Ahí las plantaciones, todo plátano, piña, de todo lo que vimos, aguacate, son bajitas. Ya ellos las han modificado con la tecnología avanzada que ellos tienen. Entonces ellos producen muchísimo, pero todo es pequeñito. Una persona puede pasar a pie por medio de un piñal o por medio de un aguacatal y sobresale la persona de viaje. Porque todo es bajitito, claro, la fruta muy rica y muy dulce, eso sí. Pero sí, bueno, no sé, aquí tenía preparado la canción, como dice, que dice terminarla, bueno, con una oración, pero la oración de nosotros puede ser esa canción, dice, tu palabra me da vida. Pues póngala, usted es A ver libre. si me salió aquí. Vamos a ver. Ah, pero tengo que compartir, o como no la sé hacer. No, si no la canta usted directamente. No, bueno, vamos. no, Dame un segundo, porque sí me gusta. Voy a ponerle póngala ustedes ahora. póngala usted, Marcos. Tu Pero ya palabra está. me da vida. Confío en ti, Señor. Ok, dame un segundo, voy a ver, buscarlo. Oh, usted me tiene En ahora a YouTube. buscar. En YouTube. Yo estoy ahora en YouTube. Un segundo. No, un segundo, mentira. Aquí tengo Palabra el libro, ¿cómo es este? Cantar alegres a Dios. me da vida. Confío en ti. Voy a poner la primera. Listo, aquí vamos. Vamos a ver un anuncio. Hoy no, todavía no. Espere que busque en el libro aquí, porque no, tu palabra. Listo, aquí voy. Tu palabra me da vida 209. Oiga, estos antiguos no me sirven tampoco ya. Qué tira. Come on. Están viendo, ¿verdad? Pero están escuchando. No, pero eso es, Eso es No, es que tenés apagado el sonido ahí, No tiene volumen. volumen. No, es algo. Bueno, vamos a cantarlo. El karaoke, no, pero ahí abajo dice que tiene el sonido apagado. Ay, pero yo soy un bandido. Ahí, eso. Usted no sabe eso. Yo no soy experto en eso. Ok, voy a ver. Otra vez. Share, compartir. Share sound. Click. Una estrofa nada más. Pero no está haciendo nada.
Oh, yo sé qué es. Yo tengo el Bluetooth. Un segundito. Sí. Ay, Mira no, que me salió bien con alegría. Eso sí es bonito, aprender rápido. Ahora me hablan. ¿Alguien dice algo? No escucho yo tampoco. Bueno, a capela, entonces, dejémosla. Yo creo que todos nos la Ya no saben. escucho nada. Ustedes no están hablando. No, no. A ti sí te escuchamos. No escucho. Apagaste el sonido tuyo. Bueno, vamos a cantar la capela. Con una estrofita nada más. Ya solo quedamos 5. De Marcos. Ahí le mandé la foto al grupo de la mostaza. Ah, bueno. Ya, Tu Marcos. palabra, tu palabra me da vida. Ya, Marcos. Ya, déjalo ahí. Ay, no nos oye Marcos. Se quedó buscando. Marco. Yo creo que está congelado. Ya me falta los anteojos. Marco, los anteojos. No, se quedó congelado, ni nos oye, ni. Marco, déjalo ahí. Vamos a cantar. En ella esperaré, porque con vida intachable Camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Palabra Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. está llena de tristeza. Yo no sé nada. Consuelo. Listo. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Buenos días, feliz. Bueno, Bueno, Feliz fin de semana. Chao. Señor. bueno, que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y en ella esperaré. Está bonito, está bonito, está bonito. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos le busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristezas, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.
esperaré. Bueno, si no nos consagramos, diáconos, por lo menos hacemos un grupo de canto. Oye, ¿sabe por qué yo no me sé Okay, la otra estrofa? Problem 3 on the board. Oye, Es que el evangelio, recuerdan que cuando no se canta aleluya, en tiempos de cuaresma, o que no se canta aleluya, entonces siempre antes del evangelio cantamos solo una estrofa. Entonces esa segunda, tercera estrofa ya sí no, Ya no. la he escuchado, no me la sabo. Solo la primera estrofa. la recitamos. Bueno, hasta Bueno, luego, nos vemos hasta el próximo, luego. el